Con mucha satisfacción recibimos en RPP a un economista que es un consultor internacional, representante en el Perú del Instituto Francés de Investigaciones del Desarrollo, IRD, a título de lo cual es miembro de la Comisión Consultiva del Instituto Nacional de Informática y Estadística, INEI, que ha presentado hoy un informe riguroso y triste sobre la situación de la pobreza en el Perú. Muy buenos días, doctor Javier Herrera. Sí, buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes todos? Sí, yo quisiera que nos diga qué conclusiones son las más importantes del informe que se ha presentado hoy. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en el Perú, en particular el último año de pandemia? Bueno, en primer lugar creo que hay que decirlo, nunca antes en la historia económica del Perú, o reciente en todo caso de estos dos últimos siglos, hemos tenido una caída tan brutal de los ingresos, de los gastos, y que ha llevado a un incremento de la pobreza en prácticamente 10 puntos, ¿no? Lo cual significan actualmente 9.820.000 peruanos en situación de pobreza, un incremento de más de 3 millones de peruanos en situación de pobreza en este año 2020 respecto al año anterior, ¿no? Hemos tenido un incremento muy fuerte, y lo que hay que decir, creo, y esto es algo importante, y es de que este empobrecimiento ha sido profundo, porque más de 3/4 partes de este incremento ha sido concentrado en personas en situación de extrema pobreza. Creo que eso también es muy significativo, y incluso aquellos que estaban en situación de pobreza han visto su brecha aumentar, es decir, la distancia que los separa respecto a la línea de la pobreza, que es el costo de la canasta básica de consumo, se ha incrementado fuertemente, y lo que es notorio también es de que esto se ha incrementado mucho más fuertemente en el área urbana. Hemos visto muchas disparidades, tanto regionales, la pobreza urbana ha aumentado muy significativamente, la pobreza rural también, pero las brechas entre la pobreza urbana y rural se han acortado en cierto modo, ¿no? ¿Y qué sectores laborales son los que han sufrido más, generando entre sus actores el mayor número de nuevos pobres? Bueno, en primer lugar creo que son los trabajadores informales, ¿no? Aquellos que no tienen asegurado un salario, digamos, contractualmente, y aquellos que también se han visto impedidos, ¿no?, de llevar a cabo sus actividades económicas. Es algo que se ha notado muy fuertemente, ¿no? Pero yo leo en el informe que en el área rural la pobreza monetaria afecta a 45% de la mano de obra. 45% en el mundo rural. Así es, la pobreza en el mundo rural siempre ha sido muy elevada, a pesar del gran crecimiento que se ha tenido en la primera parte, digamos, los primeros 12 años de este siglo. No se ha logrado cerrar esas brechas. La pobreza rural sigue siendo muy elevada, pero lo que hemos constatado es una mucho mayor aumento de la pobreza urbana, digamos, ¿no? El choque ha sido un choque esencialmente primero a los hogares urbanos, y luego se ha difundido en el mundo rural. Ha sido mucho menos notorio en aquellos lugares con baja densidad de la población, poco conectados a los mercados, con infraestructura vial más deficiente, digamos, ¿no? ¿Puede definirnos, por favor, a qué denominan ustedes, los economistas especializados en este tema, pobreza monetaria y extrema pobreza? ¿Puede usted hacernos el distingo entre estos conceptos? Bueno, son considerados como hogares en situación de pobreza aquellos que tienen un gasto per cápita inferior a la línea de pobreza. La línea de pobreza es el costo de la canasta básica de consumo, es lo que las personas compran para poder vivir cada día. El costo de esta canasta para una familia de 4 personas es de 1.440 soles actualmente. O sea, 360 por cada persona. Es pobre el que tiene ingresos menores a 360 soles por mes. Por persona. Sí. Recalco bien, sí, por persona, sí, porque no todos los miembros del hogar trabajan, y lo que hemos observado justamente es una caída del número de personas que trabajan en cada hogar. Y para el caso de pobreza extrema son aquellos hogares que no tienen un gasto suficiente como para comprar la canasta de alimentos, y que se calcula en 191 soles por persona, es decir, 764 soles por mes por familia. Esto es lo mínimo para poder sobrevivir.
¿Y esta quiere decir que la categoría gente esté bien. de extremos pobres llega al 5.1%? Así es. 5.1. Ha aumentado también de una manera considerable. Ha aumentado 732.000 pobres extremos en el Perú. Hemos pasado de 2.9 a 5.1. Es también un incremento nunca antes visto, ¿no? En términos de objetos de los que se dispone en los hogares, ¿de qué carecen los pobres del Perú hoy? Bueno, lo hemos visto y ellos han pagado un tributo muy importante en esta situación de pandemia. Uno de los principales carencias son el acceso al agua potable en continua, servicios públicos en general, el acceso efectivo a la salud. No me refiero al estar inscrito o no en el SIS, pero el tener o no acceso directo, digamos, a una atención médica de calidad. Son parte, digamos, de bienes públicos que los pobres no acceden por vivir en lugares en donde el Estado no llega, ¿no? ¿Qué porcentaje de los pobres del Perú y de los extremos pobres, naturalmente, acceden a beneficios sociales o programas de alimentos? Bueno, aquí hay toda una discusión también alrededor de lo que ha sido el impacto de los programas sociales y de los beneficios que el Estado ha distribuido, digamos, ¿no? La incidencia de pobreza en el Perú ha sido una incidencia que ha sido, en cierto modo, atenuada por los bonos y por las transferencias. Por ejemplo, podemos saber de que el número de hogares que ha recibido ayudas de los bonos es de alrededor de 5.732.000. Y esto ha sido, digamos, un factor que ha atenuado, hemos estimado en 3.2 puntos porcentuales. La pobreza hubiera sido superior a lo que hemos observado. Hubiera sido, en lugar de 30.1, hubiera sido 33.3, perdón, ¿no? Claro. Un dato que me ha sorprendido mucho, si es que lo estoy interpretando bien, usted me dirá, es que 90% de las familias en estado de pobreza tienen un celular, por lo menos. Pero solo 18% tiene conexión a Internet. Explíqueme esto, por favor. Así es, bueno, es que la tenencia de un teléfono celular se ha convertido en un instrumento de trabajo indispensable, ya no es un factor de lujo ni nada. Para muchos trabajadores, en particular informales o para agricultores, es indispensable poder tener información acerca de los mercados, poder recibir, incluso los pagos se hacen ahora muchos vía teléfonos móviles, lo hemos visto en la distribución de los bonos. Sin embargo, hay nuevamente una deficiencia en un servicio público que debería ser el acceso del Internet para todos. Hay una brecha digital muy importante que se ha manifestado ahora también en cuanto al acceso de los niños en el enseñanza a distancia, ¿no? Otro dato que es muy sorprendente, por lo menos para mí, disculpará usted, es que la mayoría de los hogares en estado de pobreza son liderados por una mujer. Bueno, ese es un factor muy importante de vulnerabilidad, ¿no? Hemos visto que también incluso ha aumentado esa proporción. El número de hogares facturados por mujer ha aumentado. Teníamos en el año pasado 42% de hogares liderados por una mujer, ahora ha aumentado a 58.2%. Y mujeres solas que crían a los hijos y sin ningún apoyo han aumentado también en prácticamente 10 puntos porcentuales, ¿no? De 28.6 a 37%, es decir, un aumento muy significativo, ¿no? Por otra parte, un porcentaje muy alto de los hogares de pobres tienen empleo. No es porque uno tiene trabajo que sale de la pobreza. Así es. Esto ha sido una característica permanente, estructural en el caso del Perú. En Perú uno no es pobre porque no trabaja necesariamente, al contrario, uno es pobre porque trabaja y no gana lo suficiente. Y acá tenemos varios factores que son difíciles también de desentrañar, ¿no? Está el tema de la productividad, está el tema de la informalidad también, es decir, la carencia de beneficios, e incluso cuando uno es asalariado en una gran empresa hay mucha informalidad también ahí, ¿no? Sí. Y finalmente, ¿qué regiones de nuestro país son las más afectadas por la incidencia de la pobreza? Bueno, las regiones
tradicionales, digamos, en este informe tenemos Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Huánuco, Cajamarca y Puno, que están, digamos, en el pelotón de cabeza, digamos, de los que encabezan la incidencia de pobreza muy elevada, por encima del 42%. Y luego siguen otros departamentos que son, digamos, Amazonas, Apurímac, Piura, Loreto, Ancash, Junín, que van entre 29% y 36%. Lo que hay que resaltar también es que el incremento de pobreza a nivel regional se ha dado esencialmente en departamentos como Tumbes, como Pasco, como Huánuco, como Arequipa, Lima, Ancash, que son departamentos donde se concentran justamente gran proporción de la población urbana, ¿no? Eso creo que es algo que ha sido, digamos, particular de este año, ¿no? Doctor Javier Herrera, este documento va a ser discutido, tengo entendido, el miércoles próximo en un foro digital. ¿No puede darnos datos sobre eso para quienes estén interesados en oír lo que se diga oficialmente ahí? Bueno, el Consorcio de Investigación en Ciencias Sociales, conjuntamente con el INEI, organizan este próximo miércoles a las 11 de la mañana un debate, una conferencia, una discusión entre diferentes especialistas, y habrá la presentación del director, el jefe del INEI, el señor Dante Cargoavilca. Y dicho sea de paso, quisiera aprovechar para felicitar al INEI por este excelente trabajo que han hecho en condiciones muy difíciles. Han logrado entrevistar a 34.000 hogares, y también agradecer a los hogares por haber respondido a las encuestas. Creo que ha habido una tasa de no respuesta menor incluso que en periodos de prepandemia, ¿no? Muchas gracias por su presencia en RPP, doctor Javier Herrera. Yo sé el prestigio que usted tiene en Francia como especialista de este tema, y que sea miembro de esa comisión consultiva es una garantía sobre la transparencia de las cifras, que sabemos que han habido dificultades y roces en el pasado. Usted lo sabe mejor que yo. Muchas gracias, Javier Herrera. Que tenga muy buenas noches. Llegamos al fin de nuestro programa por hoy.